Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Pues esta es la clase de organización de computadoras para ustedes chicos de Ingeniería en Sistemas Computacionales de grupo ISC 301 de la Universidad IBES. Y comenzamos con lo que sería los temas del día de hoy. Recordando que en la clase pasada terminamos de ver lo que era en este caso que es un CPU. Vamos a en este caso a ver más a fondo lo que serían los periféricos de entrada y salida, o todo lo que tenga que ver directamente con la entrada y la salida de información. Recordando de que prácticamente todos estos elementos funcionan a través de lo que sería una computadora. Que es una computadora? Es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante procesos o operaciones lógico-matemáticas controladas por lo que sería cualquier tipo de programa informático. Entonces tendríamos lo que sería en este caso una máquina que nos permite gestionar información a través de determinadas programas informáticos, aplicando lo que sería operaciones lógicas y operaciones matemáticas para poder resolver estas actividades. Y dentro de la computadora tenemos dos elementos muy importantes, lo que sería hardware y software. ¿Qué vendría siendo el software? Vendría siendo prácticamente el conjunto de todos aquellos programas, instrucciones, reglas informáticas, inclusive el propio sistema operativo, que nos permiten ejecutar distintas tareas dentro de una computadora. Entonces prácticamente el software se considera como todo aquel equipamiento lógico o aquello que es intangible de una computadora. Sin embargo, el hardware corresponden a absolutamente todas las partes físicas y tangibles de una computadora, desde lo que sería el gabinete, el cablerío y todo lo que tenga en la parte interna, tarjeta madre, etcétera. Todos aquellos componentes eléctricos y electrónicos, cualquier mecanismo, cables, etcétera. Todo eso va a formar parte de lo que serían los elementos físicos de una computadora, que también se le van a llamar o se le conocen como lo que sería hardware. Entonces tenemos software y hardware, que a través de estos dos elementos nosotros vamos a poder controlar lo que serían los periféricos. Ahora, ¿qué vendría siendo un periférico? Prácticamente un periférico es un dispositivo que nosotros podemos conectar a una computadora. No solamente es conectarlo por conectar, sino que tendría en este caso que a la hora de conectarlos tuviera alguna función en específico, que pudiera también interactuar con una computadora o con la propia computadora que nosotros tengamos, que estos elementos interactúen directamente con la computadora. Eso va a ser lo que sería un periférico o un dispositivo. Y tenemos en este caso de dos tipos, lo que serían entrada y salida correspondiente, bueno, prácticamente así se llaman porque van de la mano con lo que sería en este caso la información que manejarían. Tipo de información a lo mejor de entrada o de salida, dependiendo de la relación en donde se vea, que en este caso siempre va a ser a través de lo que sería la computadora. Entonces vamos a irlos viendo poco a poco. Y aquí también tenemos lo que sería el software, que a través de determinadas instrucciones que van directamente al procesador, como lo vimos en la clase pasada, se van a dar lo que serían algunas reglas para poder en este caso gestionar lo que serían estos propios dispositivos electrónicos que nosotros conectemos a una computadora. Repito, los dispositivos de entrada y salida o periféricos de entrada y salida no se van a conectar y van a poder hacer lo que quieran, sino que en este caso tienen que ser controlados o manipulados o también gestionados a través de lo que sería la propia CPU, a través de lo que sería el software instalado. Entonces tenemos que también dentro de las partes de la computadora es todos aquellos elementos que están conectados y la rodean. Podemos ver desde lo que sería el monitor, el teclado, el mouse, las bocinas, un escáner, impresora, plotter, etcétera. Inclusive los propios audífonos o bocinas en las cuales ustedes me escuchan, o el micrófono con el cual ustedes me expresan lo que serían sus dudas, también se podría considerar un dispositivo. La propia cámara web en la cual ustedes me ven o yo los visualizo también es considerado parte de un dispositivo.
tenemos en este caso ir por partes, que sería por ejemplo el monitor, que vendría siendo el monitor. Es un dispositivo o una pantalla en el cual se muestran todos aquellos elementos que nosotros estemos visualizando o se estén ejecutando dentro de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos ejecutando un programa a nivel gráfico, nos lo va a ir enviando a través de lo que serían su respectiva conexión para que nosotros lo podamos visualizar en una pantalla en específico, en el cual va a estar segmentado por algunos puntos en los cuales van a ser llamados píxeles, y estos píxeles van a ir cambiando de color con base en lo que se esté mostrando, y tienen una determinada resolución. ¿Qué vendría siendo esta resolución? Pues prácticamente la cantidad de píxeles totales de manera tanto vertical como horizontal que estarían dentro del propio monitor, pantalla, cañón, etcétera. Posteriormente tenemos la CPU, que es lo que acabamos de ver la semana pasada, en la cual es prácticamente el procesador, no es la parte esencial de la computadora, en la cual se ingresan lo que serían algunos registros, instrucciones para que se vayan ejecutando y posteriormente poder hacer gestión y uso de otros elementos que estén conectados a ella. Tenemos el teclado, que en el cual es un dispositivo que puede variar entre 99 y 127 teclas aproximadamente. Puede haber con más, puede haber con menos, y están divididos por 4 bloques: el bloque de funciones, que es del escape al F12; el alfanumérico, que es prácticamente todo este espacio; el bloque especial, que vendría siendo parte de las flechas; y la parte superior, que vendría siendo insertar, suprimir y todos estos elementos; y posteriormente el bloque numérico, que vendría siendo este pequeño apartado. Ahora, ¿para qué nos sirve el teclado? Para poder en este caso ingresar texto o algunas combinaciones de teclas al sistema o a la propia computadora, para que las podamos en este caso visualizar o poder introducir algún tipo de instrucciones. Las bocinas prácticamente nos sirven para escuchar cualquier tipo de audio que venga directamente de la computadora. El mouse o el ratón, que vendría siendo este dispositivo que nos permite navegar a través de alguna interfaz gráfica para tener en este caso un mejor manejo. Podemos tener lo que sería un puntero, una flecha, en el cual vamos nosotros a ir señalando lo que nosotros necesitemos, y tendríamos en este caso algunos botones en específico que, dependiendo la versión del sistema operativo, ustedes los pueden ir modificando para que el izquierdo tenga algunas características o el derecho tenga las funciones que por lo regular tiene el botón izquierdo, en el cual el botón izquierdo siempre se va a encargar de lo que sería seleccionar algún elemento, y el botón derecho se va a encargar de lo que sería lanzarnos un pequeño menú contextual con algunas características de en donde estemos nosotros haciendo clic, y se va a poder mover en 2 dimensiones a través de la parte superior y la parte inferior de la pantalla, y de la parte izquierda y derecha de la pantalla, pudiendo hacer nosotros cualquier tipo de movimiento siempre y cuando no excedamos lo que sería este espacio. Si lo excedemos, pues obviamente no va a pasar de ahí y va a estar limitado a ese espacio, que sería el espacio visual que nosotros tendríamos en nuestra pantalla. Posteriormente tenemos la impresora, que nos permite, este es un dispositivo que nos permite poder visualizar imágenes, documentos, escritos, etcétera, así como realizar algún tipo de fotocopia, si es que tuviera lo que sería un escáner incluido, y también se llaman también se conocen como lo que sería multifuncional, pero prácticamente nos permite o nos emana lo que sería algún tipo de foto, documento, etcétera, proveniente de la computadora. El escáner nos permite digitalizar lo que sería algún tipo de imagen, documento, etcétera, a través de su lente. ¿Qué es lo que hace el lente? Nosotros colocamos lo que sería una hoja o alguna foto, etcétera, lo que nosotros queramos digitalizar, cerramos, y un pequeño haz de luz va a ir capturando aquellos colores que estén dentro o estén impresos dentro del papel u objeto que hayamos colocado, y nos lo va a digitalizar en una pequeña imagen. Tenemos lo que sería la cámara web, que tiene una función muy similar a lo que sería
el escáner, nada más que en vez de emitir lo que sería una luz, va a ir capturando toda la luz en este pequeño espacio para posteriormente poderla digitalizar y mandar a la computadora para que nosotros podamos ver lo que estaría en este caso frente a la computadora o frente a la cámara, que pudiera ser en este caso nosotros mismos, para poder realizar lo que sería algún tipo de videollamada y poderla transmitir a través de internet. Entonces, ya que pasamos a los principales elementos dentro de una computadora, vamos a ver qué vendría siendo un periférico. Entonces, se entiende por periférico a las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior. No solamente estos dispositivos que estén conectados a la computadora van a permitir a la misma comunicarse con el exterior, sino que también el exterior va a poder comunicarse con ella a través de estos propios periféricos. Y estos periféricos permiten realizar operaciones conocidas como operaciones de entrada o de salida. Es por eso que se le conocen como dispositivos de entrada y salida, porque permiten tanto la entrada como la salida de la información dependiendo del uso de cada dispositivo. Entonces tenemos aquí un pequeño diagramita en el cual tenemos los periféricos. Tenemos lo que sería la entrada, la salida y los mixtos. Dentro de los mixtos vamos a ver qué es, qué tiene o qué característica tiene que los llamen mixtos y no solamente de entrada o de salida. Vamos a ver qué serían los dispositivos de entrada de información, que son aquellos que permiten el ingreso de información a la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos que vamos a conectar a la computadora van a permitir que ingrese información a ella misma. ¿Qué ejemplos podemos tener? En este caso el teclado, porque a través de oprimir algunas teclas en específico nosotros nos estaríamos comunicando y estaríamos ingresando información a la propia computadora. Al igual de lo que sería el mouse nos permite movernos e ingresar información a la computadora. Una cámara web o un escáner permiten exactamente lo mismo, y lo que sería cualquier dispositivo de captura de audio, como pudiera ser un micrófono, también permiten lo mismo, que el exterior pueda comunicarse a la computadora y que pueda ingresar información a ella misma. Posteriormente tenemos los dispositivos de salida de información, que es algo muy obvio a comparación de lo que es de entrada, que son aquellos dispositivos que van a permitir o dar salida a la información resultante de diversas operaciones realizadas por la CPU. Entonces, en pocas palabras, los dispositivos de salida me van a permitir que la computadora pueda emanar o emitir algún tipo de información o resultado a través de determinadas operaciones matemáticas o lógicas, que vendría siendo el resultado de varios procesos, para que nosotros veamos una respuesta o un resultado definitivo. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo estos ejemplos de dispositivos de salida de información? Pues serían estos, ¿no? Como la mayoría de los ejemplos, como los ejemplos más usuales o tangibles. Si es cierto, puede haber más ejemplos, pero estos son prácticamente los más generales o los más conocidos, que vendría siendo un plotter, que es como una impresora un poco más grande, una impresora, unos audífonos o unas bocinas que nos permiten en este caso que la computadora emita lo que sería algún tipo de audio, y lo que sería en este caso un monitor, que nos permite visualizar la parte gráfica de los programas que estén ejecutándose en una computadora. Ahora vamos con los mixtos. ¿Cuáles vendrían siendo estos mixtos o de entrada y salida? Pues que prácticamente permiten que exista una correcta comunicación con la computadora, pero también hacia el medio externo. Entonces los dispositivos o periféricos de entrada y salida son aquellos que utilizan la computadora tanto para mandar como para recibir información. Entonces, si tenemos que la mayoría de dispositivos que hemos visto anteriormente son aquellos que están enrolados directamente con una computadora, ¿cuáles serían aquellos dispositivos que nos permitirían o aplicarían para que fueran aquellos mixtos? Pues prácticamente aquellos que tengan la función de almacenar o guardar información. ¿Sale? Entonces aquellos que tengan la función de guardar o almacenar información
permanentemente o virtual, o todo aquello que nosotros hagamos con una computadora, esos nos van a permitir o van a tener la característica de ser mixtos. ¿Cuáles vendrían siendo estos? Pudiera ser en este caso un disco regrabable, que en este caso lo ingresamos información y lo podemos leer varias veces o las veces que nosotros queramos, y de esta manera este podría ser mixto. ¿Por qué? Porque no solamente la computadora emite información, sino que también la recibe o la lee. Estos famosos discos de 5 1/4 o los del discos de 3 1/2 igual permiten lo mismo que lo que sería un disco regrabable. Un disco duro, siempre y cuando sea externo. ¿Por qué? Porque si es interno, entonces funcionaría como las partes internas de una computadora, pero si es externo, entonces sí aplicaría como un periférico mixto, al igual de lo que sería una memoria USB, que las memorias USB también funcionarían como dispositivos mixtos, porque no solamente podemos almacenar información en ellas, sino que también la podemos leer. Entonces, ¿cómo es que podemos conectar estos dispositivos de entrada y salida de información a la computadora? Bueno, no solamente los conectamos y ya, sino que tenemos que saber en qué apartado exactamente los podemos conectar. Recordando las primeras clases que veíamos lo que serían los conectores. Los conectores de una computadora van a variar específicamente de la generación que vengan. Así también como lo que sería el tipo de información que emitan o reciban. Hay que recordar que dentro de la información tenemos dos tipos: la información, o en este caso analógica o digital. La analógica son prácticamente pulsos de electricidad, mientras que la digital vendrían siendo bits, acerca de unos y ceros con variaciones de voltaje. Entonces a lo mejor una variación alta pueda significar un 1 y una variación baja pueda significar un 0. Prácticamente es un ejemplo, no significa que funcione así. La mayoría de transmisión de información funciona a través de lo que sería Manchester y Manchester diferencial, que lo verán en lo que sería telecomunicaciones o fundamentos de redes. Entonces, tenemos aquí muchos entradas de conectores que están prácticamente que son prácticamente de una computadora, y estos conectores los vamos a utilizar para conectar lo que serían dichos dispositivos de entrada y salida. Dependiendo de la generación de la computadora en la cual vengan, es cómo va a ser su conector, su cable, el tipo de información que van a enviar o recibir, si es de manera analógica o digital, así como lo que sería el tipo de dispositivo a conectar. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos que, dependiendo de lo que sería el tipo de información que van a enviar o recibir, va a ir variando. Por ejemplo, aquí tenemos que es el DVI, que el DVI puede haber varias versiones, que algunos funcionan de manera analógica y otros de manera digital. El HDMI funciona de manera digital, al igual que el DisplayPort. Estos funcionan de manera analógica, al igual que lo que sería el VGA. Entonces, dependiendo de la información que nosotros mandemos, es igual el tipo de conector que se va a utilizar. Aquí tenemos otros ejemplos de algunas interfaces de entrada y salida que están directamente atrás de una computadora de escritorio, que es por lo regular en lo que estamos haciendo ahorita referencia, y lo que serían en este caso las conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos las PC2, que el verde siempre es para el mouse y el morado es para el teclado. El puerto paralelo, que por lo regular se utilizaba para conectar lo que sería alguna impresora o algún escáner de los antiguos. El puerto VGA, que vendría siendo para conectar el monitor, también podría ser a través de lo que sería HDMI. Puertos USB, que es los más conocidos. El puerto RJ45, que sirve para telecomunicaciones, o en este caso para comunicarse con la red. Y lo que serían los jack de entrada de audio, que en este caso sería el rosa para el micrófono, que sería de entrada. Sería el verde de las bocinas o audífonos, que sería de salida, y sería de entrada, que sería auxiliar. ¿Sale? Entonces, este auxiliar nos vendría sirviendo como una entrada de audio, por ejemplo, para realizar algún tipo de grabación, independientemente de la que fuera del
micrófono. Y estos vendrán siendo algunos ejemplos de estas interfaces. Ahora, ¿por qué motivo estamos viendo lo que serían estas interfaces y los dispositivos de entrada y salida? Porque son parte esencial de lo que sería la organización de una computadora. Entonces, dependiendo de lo que sería la generación de computadoras en las cuales estos dispositivos hayan salido, es el tipo de conexión que van a utilizar. Pueden ser un poquito más robustas, más livianas, etcétera, pero siempre se van a manejar de la misma manera. Entonces, con esto prácticamente estaremos concluyendo otro tema esencial respecto a lo que sería la organización de las computadoras, y ya nos iríamos directamente con lo que sería la tarea para la siguiente semana, que ya en la siguiente semana concluimos los temas para posteriormente irnos con lo que sería la última semana del mes, con lo que sería en este caso las evaluaciones finales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Vamos a requerir en este caso que me investiguen lo siguiente, que es la arquitectura de computadoras y cuántos tipos de arquitectura de computadoras existen. Recordando que esto me lo van a enviar a mi correo a través de lo que sería mi correo con su asunto, que sería la tarea 5, su grupo y nombres y apellidos, y la fecha límite de entrega sería el lunes 21 de junio antes de la hora de la clase. Entonces, cualquier duda, comentario o sugerencia, estamos en el grupo de WhatsApp. Que tengan buen día, chicos.